Señor Pedro Sala, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, a ver, por allí, si bien usted actualmente se desempeña como director nacional de INAES, también no es menos cierto que ha sido presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. La idea era poder charlar con usted respecto de todo esto que está aconteciendo, que tiene que ver con una gran preocupación que creo que afecta no solo a los sectores productivos, sino también al Estado Nacional. ¿Qué es lo que está pasando con la sequía? ¿Qué es lo que está viendo usted? ¿Y cómo impacta esto, no? Bueno, el impacto de la sequía ha sido histórico porque no ha habido, bueno, obviamente el régimen adecuado a tiempo, ¿no es cierto? De las lluvias que han aparecido últimamente tenían que haber estado hace más de un mes atrás. Eso ha provocado un daño muy fuerte en el maíz y en la soja. Digamos, por eso el impacto, yo el mes pasado estuve recorriendo el norte cordobés, desde Villa de María hasta Las Arias, de ahí hasta Obispo Trejo, Río Primero, de ahí nos fuimos hasta Río Tercero y la verdad que nos quedamos asombrados de la, este, de, de la profundidad de la misma. En la soja ha sido tremendo. En el maíz, algunas partes tienen recupero. Bueno, el maíz normalmente si no se sirve después para alimento de los animales, pero básicamente la punta de siembra, que significa los acuerdos que se tienen con las plantas, ya sea con las plantas aceiteras, con las plantas productoras, que es parte de granos, están en serios problemas y creo que va a ser realmente un año con esta sequía bastante problemático. ¿De qué manera esto afecta a la economía nacional? Atento de que la región centro es altamente productiva, pero también no es menos cierto que le está pasando este mismo fenómeno a distintas economías regionales dentro del país. Sí, digamos, esto Por no hablar de balanza le comercial, ¿no? impacta en los productos más exportables, ¿no es cierto? Que dentro de lo que significa la balanza comercial y los saldos exportables, ya sea no solamente el maíz, el 70% que exportamos nosotros en bruto, el maíz, digamos, no elaborado. En cambio, en la soja, nosotros el 90% de la soja sale elaborada, ya sea vía aceite, somos el primer exportador mundial de aceite, de soja, en vía harina de soja y en vía de lecitina y speller. Ahora, el impacto que tiene eso va para la parte de la agroindustria, porque digamos, se va a tener que importar soja de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, para mantener trabajando las plantas aceiteras, digamos que son justamente el complejo agroindustrial más importante de América Latina y más cuando nosotros somos el primer exportador mundial, como dije recién, pero con el agravante de que solamente el 50% del aceite de soja en el mundo que sale al exterior se produce acá. Entonces, ese saldo, esa renta, en la magnitud de esa cifra en la donde se le mire, obviamente que al mermar, al tener que tener otra evaluación de costo, otro rinde y la perspectiva de generar inversión para la próxima siembra, obviamente que ocasiona un trastorno en el marco de los productores, sobre todo en aquellos que son pequeños y medianos, en lo que significa el marco de las 400 hectáreas para abajo, que es donde reciben compensaciones. En Córdoba tenemos que eso impacta a un 30% de productores directos, porque el 70% de soja que se produce en Córdoba que se está produciendo dentro de los pools de siembra con regímenes de arrendamiento. Entonces, obviamente que allí hay más espalda financiera para quienes pueden soportar esa carga. Pero para un productor, como les digo yo, mediano chico, obviamente que es una cuestión problemática. Ahora, dentro del marco de la economía regional, como usted me lo pregunta, también tuvimos un impacto en la helada del 4 de febrero pasado, donde se cayó la fruta, digamos, le pegó mucho, sobre todo en el sur, y también acá en el interior de Córdoba hemos estado con productores del Valle de San Javier, allá entra la sierra, y se ha notado mucho también asimismo en La Rioja, Catamarca, ¿no es cierto?, con algunas otras, San Juan, Mendoza, han tenido golpes duros con la viña, que es una economía importante también en todo el marco de todas las provincias que les mencioné,
porque son provincias exportadoras también de vino y de pasa de uva de mesa. Entonces, donde también ahí tenemos otra cuestión que va a ser bastante difícil. Pero lo que sí nos queda como un saldo en esto es que ya la sequía es como que ha tocado, empezado a tocar la retirada, en virtud de los regímenes de lluvia que hemos tenido en los últimos 15-20 días, y con la proyección de lluvia como que el fenómeno de la niña se estaría retirando y podríamos mejorar el régimen para la perspectiva futura. Ahora, ¿qué pasa? El tema es el saldo del presente, que los productores no se vean afectados tributariamente, ¿no es cierto?, a tener cuestiones, algunos que han tomado créditos o han hecho inversiones importantes, ya sea en maquinaria, en silo, ya sea en infraestructura, en alambrado, bebederos, las pérdidas en ganadería van a ser importantes. Se están generando otras alternativas porque la ganadería en sí mismo también hay una división entre los productores grandes, pequeños y medianos. El productor grande que tiene un filó, que tiene 4.000, 5.000, 10.000 animales, puede tener la espalda para soportar, incluso tiene ya un régimen previsto de alimentación para los animales. Ahora, el problema es el chico, que nosotros hemos estado visitando en el norte cordobés, y bueno, justamente dentro del marco de parte institucional de mi parte, como director nacional en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, donde estamos tratando de que vayan formando sus cooperativas a modo propio y vayan generando propuestas y alternativas para ir superando esta crisis. Ahora, si mirándolo en números macro, ¿qué tiene que estar preocupado el ministro de Economía hoy? Bueno, con esta postal, ¿no? Obviamente que el ministro de Economía está muy preocupado, está trabajando muy duro. Ha sido el ministro de Economía que yo le digo, igual que más vinculado, más cercano y que ha otorgado más soluciones al campo en los últimos años, pero por lejos, incluso como lo han hecho el ex ministro Julián Domínguez y Luis Basterra. Digamos, este es el gobierno del campo, este es el gobierno que más ha beneficiado del campo, cuando más el campo ha ganado y cuando más cerca ha estado el gobierno, cuando el campo ha perdido. Entonces, en eso creo que justamente lo que fue el régimen de compensaciones, los créditos de promociones, donde se pudieron capitalizar con maquinaria, donde se refinanciaron deudas para aquellos que tomaron los créditos del Bicentenario, que después les aumentaron los intereses de una forma abusiva en la política que hubo entre 2015 y 2019 contra la producción rural. Entonces creo que en eso es importante lo que se hizo, lo que se está haciendo, y obviamente la colaboración que hay de la mayoría de los productores que están cerca, porque digamos el diálogo, la propuesta, el trabajo que hay permanente entre los distintos grupos regionales de productores, justamente con lo que es la producción nacional, los avances que hubo y las mejorías notables que han tenido en calidad de rinde en algunos casos, sacando esta sequía que ha sido realmente espantosa, pero si lo vemos en la perspectiva desde antes de la pandemia, durante y en este momento, nunca un gobierno ha estado tan cerca del productor, solucionando, proponiendo y trabajando como lo está haciendo en este momento. Y respecto a aquellos productos que llegan a la góndola, que no son exportables, ¿de qué manera afecta al público consumidor? Bueno, ahí con respecto a la góndola tenemos 2 o 3 características que tenemos que verlas en forma parcelada. Porque lo que a nosotros básicamente nos interesa es que tengamos la posibilidad de poder generar un ámbito de cercanía, que se lo está haciendo y trabajando dentro de las economías regionales. ¿Por qué? Porque en esto a nosotros nos está dando la posibilidad de que generar mercados, de que los productores puedan asociarse, que puedan evadir la intermediación, que no es parasitaria. Entonces puede haber una política antiinflacionaria, y que obviamente con las cuestiones de la comercialización es donde se empiezan a tener problemas. Por otro lado, cuando usted tiene muy concentrado el mercado nacional de fabricación de alimentos en 6 fábricas, básicamente en 6 marcas, digamos, esto es un nivel atípico
anormal, totalmente distorsivo del mercado y que provoca aumentos desmesurados mucho más allá de lo acordado y de lo que se ha venido trabajando. Por ejemplo, digamos dentro del mercado de fiambres, dentro del mercado de aceite, el mercado de harina, los mercados de algunas empresas que vienen y firman y acuerdan y convalidan allí en el ámbito del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio, digamos, entonces los funcionarios pueden quedarse, entre comillas, tranquilos, porque los empresarios se han acercado a un diálogo, a un consenso y a un acercamiento en pos de una política antiinflacionaria. Ahora, cuando vemos los precios en la góndola, digamos que suben las desmensuras con aumentos injustificables, y donde en casos como esta provincia, ¿no es cierto?, de Córdoba, donde con más claridad no hay ningún interés, no hay participación, ni sanciones, ni tampoco nada para que se haga cumplir con los precios. Usted acá no va a encontrar precios cuidados, no va a encontrar precios de todo lo que se acuerda a nivel nacional, en Córdoba no existe. Entonces tenemos un índice de inflación y de precios más altos, más caros, que es lo que puede ser el promedio nacional. ¿Hay algo que justifique la conducta de aquellas empresas que tienen una posición dominante respecto de la provisión de insumos en el mercado local? No, porque dentro de lo que es la provisión de insumos está asegurada por un lado, por otro lado el problema está basado en que hay una especulación financiera, hay una especulación con respecto de los índices y hay una especulación también con respecto de ver cómo se pueden abordar a dólares para fuga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que vemos que no hay una política de concentración, no hay una política activa, tampoco no tenemos un poder como consumidores, eso ya como ciudadanos, donde encontremos un ámbito donde se pueda discutir un capitalismo de competencia, de libre competencia, y tenemos justamente una concentración y acuerdos para aumentar, que es lo que estamos sufriendo, padeciendo y soportando en este tiempo. Se puede decir que puede haber una actitud de carácter especulativo respecto de estos sectores justo en un año electoral, que haya un intento de mellar la imagen del gobierno nacional. Sí, absolutamente. Hay algunos sectores hoy día que están apostando a entre comillas, golpear al gobierno con los aumentos de precios, que es algo que realmente molesta a la familia argentina. Sobre todo lo vemos con el aumento del índice de pobreza que ha habido, que está causado básicamente por la inflación. Porque usted me dirá, ¿cómo puede ser que tengamos semejante índice de pobreza cuando tenemos un excelente nivel de crecimiento económico, un excelente nivel de empleo, y de empleo formal, de empleo acordado, pero con salarios que, ¿no es cierto?, mes a mes se van cayendo? Entonces, cuando usted dice, están funcionando las paritarias, están funcionando el sistema de compensaciones de aumento de precios, sí. Ahora, el tema es, si nosotros estamos viendo que se está haciendo todo eso, vemos en todas las esquinas, en todas las cuadras, en muchísimos comercios, en industria, en los diarios, digamos, la cantidad de empleo que se está solicitando, ya sea para trabajadores calificados, para trabajadores no calificados, para menores de edad, incluso hasta para gente más grande. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos en una situación donde el empleo no es hoy el problema. El problema es el salario, y el problema del salario es básicamente la inflación que, como les digo, hoy por hoy en pocos grupos que se ponen de acuerdo y no terminan de acordar lo que justamente no terminan de cumplir con lo que acordaron. Entendiendo tal cual ha pintado usted el panorama y respecto de lo que se dice comúnmente en lo que son los defensores del mercado, ¿qué es lo que usted puede de alguna manera inferir o sugerir respecto de todo lo que viven los argentinos, cuando parece ser que hay dos sectores bien claros en pugna, con dos discursos antagónicos y con dos modelos o proyectos de país que no parecen ser conciliables? Bueno, en esto creo que siempre desde la Rural de Córdoba hemos planteado que la discusión son dos tipos de capitalismo. O tenemos un capitalismo de producción, trabajo, desarrollo, o un capitalismo de especulación, fuga y deuda.
Esa es la discusión que hoy no está y consideramos que es la más importante, porque es lo que nos define justamente lo que usted me está preguntando. ¿Cuándo se define eso? En las elecciones, ¿no es cierto? Cuando, digamos, ya está claramente marcado que el gobierno ha puesto un capitalismo de producción, trabajo, desarrollo, con errores, con defectos, con todas las merituaciones que se quieran hacer. Pero ya la oposición, básicamente con más perspectiva, ya sea tanto de Juntos por el Cambio o de un grupo de estos ultraderechistas de Milei, donde básicamente están proponiendo un capitalismo de toma de deuda, de fuga, de privatizaciones, de especulación financiera, que nos va a llevar a lo que ya sabemos, al desastre del 2001. Entonces estamos discutiendo, o volvemos al 2001 o nos mantenemos en este ciclo virtuoso que, como digo, a pesar de todo, hoy por hoy al productor, con esta sequía, con todo lo que ha pasado, porque al gobierno yo creo que le han faltado las 7 plagas de Egipto, digamos, con todo, con la pandemia, con el condicionante de deuda externa que significa para el desarrollo nuestro. Entonces, cuando vemos toda esta realidad tal cual es, como decimos los abogados a veces, con la verdad real, significa que o estamos en una política antiinflacionaria que se soluciona con más producción, con más inversión, o una política de ajuste brutal, como lo está proponiendo Juntos por el Cambio con Milei, donde justamente es aumentar la desocupación, bajar los salarios, provocar las políticas de shock que ya hemos vivido, conocemos y sabemos de sobra cómo empiezan y cómo terminan, por lo menos para quienes hemos vivido la democracia en los últimos 40 años. Entonces yo creo que lo importante de esto es que la juventud sepa que todas estas soluciones mágicas ya las anunció hace 47 años el ex ministro José Alfredo Martínez Dios, que fue el ministro más perverso, más dañino, y las políticas de ajuste fueron básicamente contra la producción del campo, porque fue cuando más remates se hicieron con la 1050, cuando más productores se cayeron y cuando más familias quedaron en la calle. Entonces, cuando vemos y escuchamos lo mismo que escuchamos hace más de 40 años, creo que justamente algunos que plantean estas soluciones ultra es para traer más problemas. Esta senda es una senda difícil, es dura, pero el camino invocable inevitablemente nos va a llevar a un mejor país, a una solución dentro de un marco capitalista, con mayor distribución, con equidad social y con trabajo para todos. ¿Cuánto adivina el tiempo de recupero sin que esto sea un vaticinio? Usted es un oráculo, Pedro. Se lo tengo que preguntar porque hay momentos a lo mejor de preocupación en la sociedad, de rispidez. ¿Qué palabra es la que haría reflexionar Vamos a tener un par de años duros, pero vamos a tener, en el sentido energético, en la política, vamos a poder llegar al autoabastecimiento, sobre todo de gas, lo que es importante para la producción, para el transporte, al margen de la política para los hogares y para las industrias. Entonces, allí los costos van a poderse tratar en otros términos. Tenemos en alimentos, vamos a tener una política muy importante de inversión con el litio y el desarrollo, con el hidrógeno verde también en el sur, que se está trabajando. Vamos a tener un desarrollo importante en la agroindustria, en todo lo que es informática, el desarrollo de política de software, programas. Somos un país exportador y de punta en América Latina en esa materia. Tenemos una capacidad de desarrollo importante en virtud de la cantidad de universidades nacionales y públicas abiertas que hoy día producen recursos humanos o jóvenes con una capacidad importante para lo que es incorporación inmediata dentro del mercado de trabajo con salarios dignos.